¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un invitado especial, un poco distinto a lo que hemos estado trayendo de invitados. Con nosotros se encuentra el licenciado Carlos Granado, licenciado en nutrición. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias. Hola, Fernando. Gracias por la invitación. Yo bien contento de estar aquí con ustedes. Bueno, creo que nos puede hablar un poco sobre su formación académica, un poco de lo que ha hecho en estos años de egresado de la licenciatura. Con gusto. Bueno, ya son varios años, algunos ayeres. Pues soy nutriólogo. Estudié en la Universidad Regional del Sureste. Cuando salí en el 2014, ya tiene sus añitos. 8 años. Sus 8 años, 8 exactamente. Actualmente, pues bueno, me dedico más a la consulta privada, trabajo con pacientes, sobre todo temas de sobrepeso, de obesidad, que es lo más frecuente hoy aquí en México, en Oaxaca. Y también me gusta mucho la parte de trastornos alimentarios. De vez en cuando atiendo a algunos pacientes que tienen estas características o estas necesidades. Y he hecho muchas otras cosas también a lo largo de la vida, de la práctica profesional. El primer trabajo pues fue muy dirigido precisamente a trastornos alimenticios. Tuve oportunidad de hacer una pasantía de servicio social allá en el 2015 en Ajá. un instituto de nutrición en la Ciudad de México. Y pues de ahí empecé con este gusto, ¿no? La intención de hablar de la obesidad, de los trastornos alimentarios. Tengo un diplomado en trastornos alimentarios y he sido docente de varias universidades. Actualmente ya no estoy en práctica docente, pero estoy todavía como en la intervención con el paciente y el contacto todavía. Perfecto. Y vamos a hablar sobre mucho antes de la carrera. ¿Cómo fue que conoció como esta parte de la nutrición Claro. antes de elegir la carrera? Pues yo creo que siempre ha sido una cuestión difícil. No sé ustedes cómo lo vivieron, pero escoger una carrera pues genera a veces muchas inquietudes porque no sabemos realmente qué nos espera en esa carrera. En mi caso no fue diferente. Yo no sabía muy bien a qué se dedicaba un nutriólogo. Era quizás como a lo mejor el que te da la dieta y el que te pone fit o te pone a comer sano, ¿no? Pero realmente hay mucho más allá de lo que puede hacer un nutriólogo y creo que me fui dando cuenta a lo largo de esos 4 años de carrera. Decidí estudiarla realmente por cuestiones personales. Creo que en la etapa de bachillerato, prepa, pues tenemos mucho como la influencia de muchos amigos, ¿no? En mi caso fue una de mis compañeras con la que me llevaba mucho. Ella hacía deporte, así de competencia, de estos que suben a la tarima y se deshidratan y toman dieta y todo. Y entonces, pues yo la veía bastante metida. De pronto veía pues lo que llevaba de comer y todo, y platicamos una vez en varias ocasiones de cómo llevaba su alimentación y mencionó la palabra nutriólogo. Fue como, ok, ¿qué es un nutriólogo? ¿Qué hace un nutriólogo? Nunca lo había visto. Acá en Oaxaca pues no había muchos realmente. Y justamente en el 2010, que es cuando yo egreso de la prepa, pues empiezan a lanzar estas ofertas de tenemos esta licenciatura, ven a vernos y conoce la expo universitaria y demás. Y pues ocurrió así por chiripa, casi prácticamente que fui a una expo educativa en la Universidad Regional del Sureste y estaba ahí el stand, ¿no?, de nutrición. Y dije, pues vamos a ver de qué se trata. Siempre estuve como interesado en cómo llevar una alimentación saludable. Siempre he sido de complexión delgado, siempre desde toda la vida. Entonces un tema con el que había luchado mucho era el cómo ganar peso, a diferencia de muchos que siempre están como, creo que lo más común es reducir el peso. En mi caso era totalmente al revés. Y conociendo la parte de nutrición, pues dije, bueno, chance por aquí puede haber como algo que yo descubra que pueda hacer, ¿no? Llegué y la verdad me gustó mucho esa expo porque pues hablaron sobre todo como de mitos y cosas que uno piensa a veces de la nutrición, de que si es bueno tomarte el huevo en un licuado, que si esto te va a aumentar el músculo, que si, o sea, cosas que de pronto dices, he escuchado, pero no sé si es cierto o si puede funcionar en mí. Y me gustó mucho, me pareció interesante, tanto que saqué la ficha la semana o semana y media y pues terminé en la universidad estudiando nutrición por 4 años. La verdad no me arrepiento, siempre le he dicho a mis amigos, a mis conocidos, incluso a quienes fueron mis alumnos, que esta decisión pues a veces es un poco complicada porque no sabemos si realmente la vas a armar, si te va a gustar lo que te van a enseñar o si en algún momento puedes como pensar en salirte de la licenciatura. Creo que todos tenemos esos momentos. Yo también lo viví casi a la mitad de la carrera. Estoy a punto de tirar la toalla y decir, esto no es lo mío. Pero creo que eso es algo que te hace también como
crecer y darte cuenta que estás haciendo un esfuerzo y que pues no vale la pena tirar algo que ya has iniciado, ¿no? Actualmente creo que el haber estudiado nutrición y en la Universidad Regional del Sureste, que era creo que de las primeras que estuvieron en Oaxaca, pues fue una buena elección. Actualmente ya tenemos un montón, hay muchas más opciones aquí en Oaxaca, pero sigue siendo una licenciatura con mucho que darnos. O sea, Sí. tiene mucho que puedes hacer, no solamente dar dieta, que es algo Sí. que muchos piensan, ¿no? También. Sí, creo que todos en algún momento relacionamos a la nutrición con, vamos por nuestra dieta, Sí, a que sí. nos prohíban esto. Ajá, vamos a que nos hagan comer menos, a que tengamos hambre. Yo creo que se relaciona ajá. mucho a veces, ¿no? Y Claro. tenemos como esa ligera visión de, bueno, muy, muy ligera, que es como de nada más dietas, llevas tu peso, tus medidas, tu cinta métrica, nada más, pum, tan, se acabó. Exacto. Pero en realidad pues hay un trasfondo muy, muy grande detrás de la nutrición. No sé si nos pueda comentar sobre qué ramas, o bueno, como las más principales en Claro. nutrición hay. Pues hay un montón de opciones en realidad. Conforme va avanzando la carrera te das cuenta que hay muchas materias que van hablándote de deporte, o sea, nutrición deportiva, nutrición clínica, que es creo que el componente más grande de toda la licenciatura. Siempre es como la enfermedad y cómo atiendo la enfermedad a través de la alimentación. Vienen también ramas de investigación, que son el coco de muchos. Es como, híjole, metodología de la investigación, bioestadística, todo eso que tiene que ver con investigar o hacer también trabajos de investigación. Un campo que también ha sido muy explorado por muchos nutriólogos es la parte de docencia. Creo que abriendo también muchas más escuelas hoy en día en Oaxaca hay más campo también para dedicarte a enseñarle a otros lo que ya sabes. Y de ahí que otra, una que estaba olvidando, no es porque la estoy olvidando, pero realmente no fue mucho de mi agrado la licenciatura, pero hay mucho campo de trabajo, es la nutrición comunitaria. Tiene mucho campo en Oaxaca, sabemos que es un estado que tiene alta marginación y que necesita también pues, la incorporación de los nutriólogos en localidades lejanas, programas de atención a la comunidad, y tiene también una amplia rama de trabajo. Y una última que creo que es poco desarrollada en Oaxaca realmente porque no somos un estado con mucha industria, pero también es el tema de industria alimentaria, en donde el nutriólogo puede incursionar también como revisando productos, todo esto que tiene que ver con las etiquetas Ajá. que hoy salen, la calidad nutricional de los productos, cuánto contiene de sodio, de azúcar, de sal, todo eso, pues también es parte de lo que puede hacer en algún momento el nutriólogo, pues claro, especializándose un poquito más en el tema. Oh, esos son bastante, Sí, bastante son- ramas. Y eso supongo que es por mencionar algunas, ¿no? Claro, Han de no sé faltar. si se me olvidó alguna otra, pero sí son, creo que de las más frecuentes. En Oaxaca yo puedo decir que de los conocidos que tengo, colegas nutriólogos, saludos por allá, pues muchos de nosotros estamos trabajando en la parte clínica, es decir, tenemos nuestro consultorio, algunos trabajan en servicios de salud, otros están en hospitales, otros están en clínicas privadas. Muchos de ellos también se dedican a la docencia, también estuvimos por ahí en universidades, o dan clases, están haciendo cursos, talleres, y otro sector también muy importante, otro número de egresados también está en la parte comunitaria, ¿no? En algunos lugares distribuido en todas las regiones, todos los municipios de Oaxaca, pues también hay trabajo en esta parte. Con anterioridad nos mencionaba que terminando la carrera se fue a hacer su servicio social, Oh, su sí. pasantía, en el Instituto de Nutrición. ¿Es el que está en México? En la Ciudad de México es el Ajá. Instituto Nacional de Nutrición, El Salvador Subirán. Fue una experiencia un poco arriesgada, la Ajá. verdad. Fíjate que en ese entonces yo fui la quinta generación de la universidad, o sea, Sí. todavía no habían salido muchos, Sí, sí. realmente. Sabía por ahí que algunos antes de mi generación lo habían intentado, habían sacado como ¿cómo se llama? Como el proceso de selección para Ajá. hacer tu entrevista y ver si te aceptaban en el servicio social. Pero pues no habíamos corrido con suerte en que nos aceptaran o que la universidad nos permitiera el irnos fuera de nuestro estado, porque a veces es como cuando inicia Sí. una carrera pues no sabes, quizás esta parte administrativa como alumno no la conoces, y también como pues como administrativo dentro de la universidad pues no sabían cómo manejarlo y si se podía ir uno fuera de Oaxaca. La Secretaría de Salud siempre como que mantiene a sus pasantes dentro de su propio estado. Entonces fue como un poquito arriesgado, decía yo, porque
hice el examen, pasé la entrevista y me aceptaron como a los 3 meses de que pasó todo el proceso. Ya estaba a punto de egresar y entonces llego a mi escuela y les digo, oigan, me aceptaron aquí, me quiero ir acá, ¿no? Y me dicen, no tenemos como ese convenio, si tú te vas no te lo vamos a valer y el próximo año pues lo vas a tener que repetir en Oaxaca, ¿no? Fue como, híjole, ¿qué hago, no? Yo quiero ir, sé que ahí puedo aprender mucho más, pero creo que las cosas se van acomodando poco a poco, siempre lo he dicho, hay que esperar, hay que tener paciencia y afortunadamente hubo como esa cercanía bueno, insistir varias veces hasta que fue como aprobado y siempre fue esa incertidumbre si me lo iban a valer o no al final. Gracias a Dios sí se pudo, sí se validó. Hoy en día ya hay varias generaciones que han logrado aplicar a esa plaza y ya tenemos, después de mí, van unos 4 o 5 que ya han seguido y ya se conoce gracias a eso pues también el nombre de la universidad y han hecho buen papel todos los egresados, entonces creo que eso nos ha permitido como llegar a otros lugares y es bueno también el conocer otros horizontes, más allá de lo que vemos en nuestro estado, creo que nos amplía mucho dónde podemos trabajar y regresar por supuesto a Oaxaca y ayudar con más conocimiento a las personas. Aparte yo creo que igual la experiencia de ser foráneo, ¿no? Eso hombre, también sí. te hace crecer personalmente y Sí, te ayuda mucho. en lo profesional. La verdad, sí. Es un miedo. Sí, me imagino, porque también lo hemos comentado con un par de invitados anteriores que pues tuvieron la oportunidad de estudiar en otros estados o igual realizar su servicio en comunidades o que bueno, aparentemente no están tan lejos, pero a veces son comunidades que son 6 horas, que es lo mismo de irse a México, pero pues en una comunidad. Y es un tema que creo que ayuda sobre todo en el crecimiento personal. Claro. Su estancia en ese hospital fue como clave para elegir esa como subespecialidad que tiene en trastornos alimenticios o cómo llegó a elegir esa parte de la nutrición. Claro, buena pregunta. Bueno, empezando con la primera pregunta de estar fuera de casa, sí es difícil la experiencia de ser egresado, sobre todo porque dejas cosas, ¿no? Tu casa, tu familia, la comodidad a veces de estar en casa, pero sí amplía mucho tu visión y te hace crecer personalmente porque ahora tú te las tienes que arreglar y tienes que ver cómo sacas desde administrar tu dinero, en donde vives, la comida, no sé, ser también responsable de lo que vas a hacer, no te vas a ir de pinta todos los días, pero sí creo que es una buena experiencia. Llegué al hospital, tiene varias áreas ese hospital porque es como el sueño de todo nutriólogo llegar a ese instituto de nutrición y yo escogí para aplicar al servicio social, escogí esta clínica que se llama Clínica de Obesidad y Trastornos de Conducta Alimentaria, pero me fui más porque dije, trabaja en la obesidad y entonces a mí me gustaba mucho como el armar la dieta y cómo ayudar a la persona para ver realmente cómo ayudarla a bajar, pero no fue tanto por lo del tema de trastornos alimentarios. Yo la verdad desconocía mucho acerca de qué me iba a encontrar ahí. Cuando hice la entrevista me dicen en el departamento, oye, ¿por qué quieres estar acá? No, ¿qué es lo que quieres hacer de tu vida en 5 años? Y en ese momento pues está uno bastante joven, no sabes qué decir. Yo lo único que dije, bueno, es que me gusta la parte clínica y quiero trabajar con pacientes con obesidad. Y de ahí me dijeron, bueno, ¿y por qué no escoger otra área? ¿No? Hay nutrición clínica, hay otros departamentos. Y dije, no, es que me gusta mucho como conocer más del tema. Sé que en México hay mucho sobrepeso, entonces quiero saber qué onda, cómo hacerlo mejor, ¿no? Y ya cuando llegamos al tema de, y trastornos alimentarios y no sé qué, bla, bla, y bueno, dije, sí, está bien, vamos a ver de qué se trata. Pensé que no me iban a aceptar, la verdad, salí de ahí un poco decepcionado porque había muchos aspirantes. Ajá. Eran, pues puedo decir que eran los mejores promedios de las universidades, incluso que te hacen temblar porque escuché que había universidades de alto prestigio, la Anáhuac, TEC de Monterrey, escuelas, la Autónoma del Estado de México, bastantes renombradas, y de pronto yo llegaba así como, ay, yo soy de Oaxaca, soy de la URSS, de la cual, y fue como un poco difícil, sobre todo en ese momento de mantente con la firmeza, ¿no? Y tú ven a demostrar lo que sabes. Y ya al final, pues pasaron esos meses y me dijeron, pues sí, te hemos aceptado, vente para iniciar como tu
mes de prueba, bueno, es como capacitación, no me acuerdo. Y de ahí fue como que nos empezaron a incursionar en estos temas de trastornos alimentarios, de conocer cómo se identifica a una persona que padece de estos problemas, de dificultad para comer, que a lo mejor es más psicológico, de un tema que no siempre es un capricho como lo vemos. A veces hablar de anorexia o bulimia pues sí es un tema de psicopatología en donde involucran o influyen bastantes otros factores como lo familiar, lo social, las creencias del paciente, experiencias de vida, incluso cómo se van relacionando con esta forma de comer, ¿no? Que es ahí donde involucra el trabajo del nutriólogo. La verdad es que en ese año de servicio me fue como interesando cada vez más y dije, oye, esto está interesante, está bastante bueno, y creo que hay gente que lo está padeciendo y que a lo mejor no se da cuenta o no lo logra identificar el doctor, el psicólogo o a lo mejor el nutriólogo, ¿no? A veces pasan frente a nuestras narices y no sabemos si están pasando o están sufriendo de este tipo de padecimientos. Entonces fue así como empecé a ponerle el ojo al tema de trastornos alimentarios y curiosamente yo creo que la vida me fue llevando a eso porque termino el servicio social, acaba en el 2015 y pues se acabó la estancia, ¿no? Ya era, regrésate a casa, o sea, la familia ya acabó tu año, ya vas a tener que regresarte. Venía el siguiente paso que era la titulación. Sí. Estuve haciendo mi tesis durante todo el año allá, entonces pues tenía que venir a Oaxaca a presentarla, a defenderla y a que me aprobaran, ¿no? Entonces yo ya estaba pues como un pie en Oaxaca y un pie todavía en la Ciudad de México, y en ese entonces conocí a alguien que era mi roomie, una de mis colegas nutriólogas, que estaba también haciendo servicio en el instituto, y ella conoció a un psiquiatra que tenía un trabajo en una clínica, era un consultorio privado, y había un equipo interdisciplinario, había psiquiatras, nutriólogas, médico, psicoanalistas, creo que también habían dos, y de pronto me dice, oye Carlos, es que fíjate que este doctor está buscando un nutriólogo que quiera rentar un consultorio para emprender y poner su consultorio, y como a ti, pues te enseñaron eso de trastornos alimentarios, no sé si te late, ya te recomendé con él. Y fue así como, ves la luz ahí al final del túnel, ¿no? Dices, chin, pues ya estoy saliendo, ya voy a encontrar trabajo, y es bastante esperanzador porque, pues, creo que cuando salimos no sabemos ahora qué sigue y nos da miedo a veces, o quizás estamos así como en espera, ¿no? En la incertidumbre de, ¿y ahora qué voy a hacer? O, bueno, ya me titulé, pero ¿qué sigue, no? Entonces, pues tomo la decisión, hablo con mi familia, les digo, oye, es que está esta propuesta, y me dijeron que me van a mandar pacientes y que voy a tener ya, super consulta y todo, ¿no? Y empiezo, y es mi primera experiencia. Entonces en ese 2015 al mes prácticamente, o sea, salgo en agosto del servicio social y en septiembre ya estoy emprendiendo ese consultorio, ¿no? Me acuerdo que fue un mar de emociones, porque en realidad sentía yo a veces como ese miedo, ¿no? Y cómo, ahora qué voy a hacer, porque ya no está mi jefa del servicio social, ya no están mis maestros, ahora soy yo frente al paciente, y todo lo que haga y lo que diga va a ser mi responsabilidad, ¿no? Pero más allá de eso, creo que tenía yo como mucho ánimo de trabajar y de que tuviera gente, pacientes, y que fuera creciendo profesionalmente. Entonces lo hice, pero te topas de pronto con esto que hablábamos de ser foráneo, que entonces pues no conocía yo a mucha gente en realidad. No había como estar en casa y tu mamá, tu tía y tu prima te recomiendan, ¿no? Oye, que mira, mi primo abrió su consultorio, ve, o mi hijo tiene consultorio, y tarjetita. Entonces estaba yo solo allá, y lo que hice, me acuerdo, fue imprimí unos volantes, me fui al metro Coyoacán y toda la línea 3 y me puse a pegarlo ahí afuera donde veía que había como opción de anunciarme, ¿no? Y esperé semanas, fue el mes, llegaron 2 pacientes y fue como, chin, tengo que pagar las cuentas, ¿no? Tengo que pagar la renta del consultorio, tengo que pagar, pues, donde estaba viviendo en ese momento, los gastos de transporte, comida y demás. Y que gracias, pues, a mis padres por ayudarme en ese momento, y a mi hermana por echarme también la mano. Pero, pues, sí llega a ser un poco pesado, porque emprender no es como pensamos a veces, no es automáticamente el crecer una cartera de pacientes. Eso, más que tenía que llegar a titularme, pues fue una presión bastante fuerte. Entonces, duré unos 4 meses quizás,
regreso a finales del 2015 a Oaxaca, me titulo, gracias a Dios paso el examen y ya pues me quedo en Oaxaca, ¿no? Fue como, ok, ya regresé a mi estado, ¿ahora qué voy a hacer? Y emprendí otra vez, con el miedo, bueno, que ya tenía la experiencia previa de haber puesto un consultorio y que no había jalado tan rápido. Dije, pues bueno, vamos a intentarlo en Oaxaca. Empiezo en diciembre, me acuerdo, o enero creo. No, fue como a finales de diciembre, principios de enero. Y pues en diciembre nadie quiere ponerse a dieta, ¿no? También Sí. es como... Está no, pesado, no sabía eso, la verdad. Ya conforme pasan los años me doy dando cuenta cómo hay temporadas en la consulta, pero en diciembre pues la gente está celebrando, está comiendo, está pensando en la posada, en el ponche. Y yo abro el consultorio bien chido, ¿no? Vamos a iniciar con la página de Facebook, a promocionarnos, a hacer algo. Y tampoco tuve éxito, ¿no? Fue como el primer mes y llegaron igual creo que 1 o 2 pacientes. Y entonces empecé como a desanimarme un poco, pero dije, no, o sea, creo que conozco muchas cosas, creo que quiero aportar mucho, quiero ayudar realmente. Entonces me dediqué más como a esto de subir contenido a Facebook y poco a poco esto fue haciendo que la gente que me conociera. Empecé a dar talleres, en la clínica donde estaba rentando en ese momento, pues había otros doctores, entonces me echaron mucho la mano para recomendarme y mandarme pacientes y yo luego daba pláticas de alimentación en la sala de espera y ya fue como que empezó a crecer y puedo decir que a unos 6 meses quizás empezó esto a fluir bastante bien y de ahí pues me fui encarrilando y ya ahorita puedo decir que son casi 7 años de consulta privada y la verdad no me arrepiento de haber seguido intentándolo, ¿no? Porque muchos creo que a veces nos desesperamos con cualquier otra cosa, no solamente en el emprendimiento, sino incluso puedo decir haciendo ejercicio, empiezas muy bien el primer mes y de pronto lo dejas. Entonces creo que siempre esto lo comparto con mucho cariño y le digo a quienes empiezan un emprendimiento o quienes lo están pensando en hacer, pues que hay que aguantar, dijeran las abuelitas, hay que aguantar vara, hay que estar insistiendo hasta que logres pues ese resultado. Y así pues ha sido el camino prácticamente. Es que es algo muy complicado, ¿no? Sobre todo, bueno, imaginando la parte que dijo de allá en el Estado de México. Sí. Que bien emocionado, tu primer trabajo, todo, y nada más 2 pacientes, pues sí, ha de pegar bastante, ¿no? Porque pega. todos que iniciamos un nuevo proyecto esperamos desde un inicio, no, voy a tener tantos pacientes al día, todo. Sí. O sea, como que te haces una imagen un poco alta y te das cuenta que las cosas pues no son así. Sí, va tomando su tiempo. Sí. Pero pues creo que esos pequeños como tropiezos, esos pequeños como fracasos que se llegan a tener son los que te van forjando como un profesionista y como persona para que, pues como se dice, el ser constante, el mantener esa perseverancia fue lo que lo llevó a tener ya una estabilidad profesional y también como persona para poder decir, bueno, aquí estoy 7 años después y pues puedo decir que no me arrepiento de haber tomado las decisiones que tomé. Efectivamente. Y hablando de esto del emprendimiento, ¿qué fue lo que lo orientó a tomar el riesgo de nuevo de volver a emprender de manera particular aquí en Oaxaca? O sea, en México pues ya nos mencionó, ¿no? La oportunidad de tener su clínica y todo eso, pero de volver a arriesgarse aquí en Oaxaca a hacer privado. Pues bueno, en parte creo que una cosa es que buscas como el compartir este conocimiento y también con no perder la práctica, ¿no? Yo creo que es eso. Pero otro tema que también me fui percatando conforme llego a Oaxaca es que todavía no tenía el título en las manos. Ya tenía el acta no me acuerdo cómo se llama cuando ya tomas protesta y te dan tu acta de que estás ya en proceso de titulación. Pero el título tarda casi como 8 meses, creo. Ajá. 6, 8 meses en promedio. Entonces, conseguir un trabajo de forma institucional es complicado porque te piden título, cédula profesional, referencia, no sé, hay como un chorro de protocolos que hay que seguir y era un poco complicado el acercarme a una institución. Uh-huh. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya tengo aquí algo que me ampara, realmente si estoy en proceso de titulación, puedo empezar a dar consulta, tengo la oportunidad de hacerlo. Y entonces fue así como me decidí involucrar otra vez. Ya había tenido ese tropiezo en meses anteriores, pero dije, pues no, vamos a volver a intentar, es otro lugar, estoy aquí con mi familia, me sentía como más arropado, ¿no?
en el hecho de que, bueno, no va a pasar nada así, ahorita no jala tanto. Pero en realidad sí tenía por ahí algunos otros proyectos. Siendo sincero, sí estaba esperando ese título con muchas ganas porque había por ahí una posibilidad de trabajo en regresar otra vez a la Ciudad de México y trabajar en una institución que era el Hospital Naval de la Ciudad de México. Ya habíamos tenido ahí un poco de contacto quienes salimos del servicio. Un doctor nos había recomendado, nos había dicho, pues tráiganse sus papeles, vénganse para acá. Y fue bastante como emocionante, ¿no? Pero lo que me detenía era el título. Incluso creo que a muchos éramos 4 colegas que intentamos aspirar a esa vacante y ninguno llegaba a nuestro título. Y era enero, era febrero, marzo y así se fue y no llegaba el título. Entonces pues no pudimos llegar a ese trabajo. Pero pues creo que por algo pasan las cosas. En realidad emprendí y me fui dando cuenta que emprender tiene también su parte, tiene los dos extremos, la parte un poco triste que a veces no jala, pero también tiene sus buenos momentos, nos da pues grandes frutos, grandes experiencias y nos hace ser, creo que la palabra es resiliente, porque nos ayuda como a sortear todos esos puntos en donde pareciera que todo es color de rosa y de pronto por fuera todo el mundo vería, mira, tienes muchos pacientes, ¿cómo le hiciste? Cuéntame cómo le haces. Pero hay muchas cosas detrás de eso que a veces no contamos o no lo vemos y entonces creo que eso te hace ser también una persona mucho más fuerte y como más consciente y quizás que aprecies más lo que vas teniendo, ¿no? Sí, wow, es que, bueno, nosotros que apenas vamos entrando a esa parte, pues sí, como que dices, sí te empiezas a identificar sí. con varias cosas que nos está comentando. Pero es bonito, es bueno, creo que lanzarse al vacío a veces, bueno, no sabes qué te espera, pero es bueno arriesgarte. Sí. Y al final también creo que pues cada quien va a tener experiencias diferentes, ¿no? Habrá quienes les cuesta un poco más trabajo, quienes nos tomó más meses iniciar, a lo mejor habrá quienes les va un poco mejor. Hoy en día creo que la ventaja que tenemos en estos años de ya tener el tema de nutrición en Oaxaca, pues es que la gente ya nos conoce, ya sabe qué hace un nutriólogo. Ya muchos profesionistas del área de la salud ya nos conocen y nos recomiendan. Entonces es un poco más fácil, creo yo, ahora, a unos 7, 10 años después de que inició la carrera en Oaxaca, ya como que la gente dice, enero al nutriólogo, ¿no? Hace varios años era como, bueno, el nutriólogo ¿qué hará, no? Me dará pastillas, me va a dar medicamentos, me va a dar dieta extrema, como que no había mucho conocimiento y tampoco conciencia de este tema. Sí, porque también es esa parte, ¿no? Del uso de medicamentos, que bueno, sé que al menos yo creía que el nutriólogo era prácticamente lo mismo que un bariatra. Ok. Y sí, creo que estoy muy es diferente. Es muy diferente, ya que empecé a indagar un poquito más en el tema y todo, pues vas dando cuenta que es muy diferente. Sí. No sé si podría comentarnos, por ejemplo, como las diferencias más simples, aparte de que, bueno, es licenciatura y bueno, también bueno, es también un médico. Ajá. Entonces no sé cuáles serían como las diferentes. Pues yo creo que las dos opciones te llevan a la búsqueda de lo mismo, ¿no? Que es como estar en un peso normal o tener un poco mejor salud. La diferencia es que, bueno, los licenciados en nutrición o nutriólogos estamos enfocados en la elaboración de un plan, que es esta dieta que coloquialmente hablamos, la hoja que tiene el desayuno, comida, cena. Nos preparamos por varios años para ayudarte a escoger lo que más te funcione, a cubrir tus requerimientos y a ver todo a través de la comida. Sí es cierto que en la licenciatura llevamos una materia que se llama farmacología, donde nos dan una embarrada realmente porque no es mucho, pero sí nos cuentan más o menos, bueno, este fármaco sirve para tal, este es para la obesidad, este es para la hipertensión, este es para lo más común, ¿no? A diferencia del médico, que bueno, en su formación profesional, pues todo el tiempo es como la parte fisiológica, la fisiopatología y la atención a través de los medicamentos, o sea, la farmacoterapia. Entonces, el enfoque es muy dividido, es muy diferente porque el médico va pues con esta formación de atenderlo con medicamento, pero no tiene tanto el enfoque hacia la elaboración de un plan de alimentación, a diferencia del nutriólogo que toda su práctica
prácticamente toda su carrera estuvo enfocado en hacer dieta y elaborar un menú y cambiarlo, y ahora ajustalo para el paciente con diabetes, ahora ajustalo para el paciente hipertenso. Entonces, llegando a la práctica, ¿cómo lo identifico? El nutriólogo pues te va a dar una dieta, te va a ayudar a cambiar hábitos, pero idealmente no te va a prescribir medicamentos. Incluso tenemos un código que es escrito por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, que es un colegio bastante renombrado, que nos sugiere pues no hacer intervenciones. Incluso en la norma oficial mexicana, el nutriólogo no tiene permitido la prescripción de medicamentos con fines de pérdida de peso o de regulación del peso corporal, porque pues llevamos un semestre de farmacología. Sería como bastante arriesgado, ¿no? Sí. El ponernos a prescribir fármacos. Sí podemos detectar cuando un paciente está teniendo alteraciones por el fármaco y los alimentos, pero más allá de prescribir, más allá de eso, prescribir pues no es algo recomendable. Y el médico o el licenciado en medicina o el médico cirujano lo que hace para ser bariatra pues es estudiar posteriormente de su carrera, estudia una especialidad que es nutrición bariátrica, en donde pues tiene como unas pequeñas bases también de cómo hacer un plan de alimentación, cómo calcular las calorías, pero sigue siendo como, lo comparo, ¿no? Sigue siendo como el nutriólogo que tomó el curso de farmacología, no cubre 100% como esas herramientas para ayudar al paciente. Y su enfoque es 100% en fármacos que van suprimiendo apetito, van haciendo que comas menos, que pierdas peso, que pierdas grasa, pero pues yo creo que al final de cuentas, al final del día, cada persona es libre de tomar la decisión que más crea que le funcione, y tanto puede haber grandes resultados con alguien, con el nutriólogo, también puede obtener buenos resultados con el bariatra. Hay personas que la han pasado mal a veces con el bariatra, o que a lo mejor el nutriólogo no les ayudó mucho y se fueron al otro extremo, pero creo que aquí entra mucho como la individualización y el que realmente sientas que te funciona, ¿no? Y hablando de esto, ¿qué opina ahora de la famosa semifibra o de el té no me acuerdo el nombre? El piñalín. ¿Qué opina? Bueno, supongo que va a haber muchos productos de este estilo. ¿Qué opina de que siento que últimamente se han puesto mucho de moda? O al menos he visto ya más de eso. Sí. De que según ayuda a bajar de peso. Hay un montón. Y que suben pues el antes y el después, ¿no? Y a veces se llega a notar. Pero ¿qué opina? ¿Qué opina tanto a corto plazo del uso de estos productos como en un largo plazo? Porque supongo que tal vez a corto plazo pueda hacer algún resultado, pero a largo plazo pueda traer alguna consecuencia o al revés, ¿no? Entonces, no sé qué nos daría su opinión sobre eso. Creo que ese es un tema bastante bueno, el hablar de largo plazo, porque estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Sí. Todo lo tenemos rápido. Siempre es con el teléfono y la tecnología y todo es como muy rápido. Entonces, el que vayas con el nutriólogo y te diga, pues te ayudo, pero te va a tomar 3 meses bajar esto, es como, ay, no, me voy por el camino rápido, ¿no? Entonces, en el camino rápido hay muchas opciones. Están estos suplementos o estas ayudas que hemos visto, por ejemplo, los tés adelgazantes, la fibra, la proteína, las pastillas, ¿no? También hay algunos otros métodos para suprimir el hambre. Yo siempre he dicho que el mejor tratamiento tendría que ser aquel que te permita hacerlo por más tiempo y que no se te haga un peso, que no genere un pesar para ti, ¿no? Porque yo no me imagino todo un año tomando el té o todo un año dependiendo de esto, ¿no? Creo que lo mejor es que se establezcan buenos hábitos, que es lo que siempre decimos los nutriólogos, que te ayude, te eduque de una forma diferente y ya lo hagas como parte de tu día a día y no te cueste trabajo despertar y prepararte tus huevitos y hacerte unas verduras al vapor y que ya sea parte de lo que vas haciendo día a día y no tengas que despertar y me arde el estómago, pero me tengo que tomar esta pastilla, ¿no? O ya me está ardiendo, pero es que si no tomo esta pastilla no voy a bajar o voy a subir. Entonces creo que así, hablando de largo plazo, podría ser uno de las ventajas de irnos hacia un cambio en el estilo de vida. Además de que sí está demostrado que hay muchos efectos secundarios en este tipo de productos. Muchos de ellos no son regulados. En México tenemos la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección y Riesgo Sanitario, y en esta pues se supone que deben de pasar todos los productos que nosotros llamamos a veces productos milagro, deben de pasar por una revisión para saber si son seguros. Lamentablemente en nuestra legislación en México, pues bueno,
se permite casi de todo y hay cada vez más opciones. Hay semillas para adelgazar, hay tés, hay infinidad de Sí. alternativas, pero que en otros países, incluso en Estados Unidos, pues han sido a veces penados, ¿no? Han sido Sí. sacados del mercado y en México sí se venden. Caso, por ejemplo, la fentermina o algún otro fármaco que sea más fuerte para que el paciente pierda el apetito y baje de peso. Pero, pues tristemente en México se ocupan y en Estados Unidos a veces ya hay como más como detenimiento en usarlos. Sí, es que eso de que comentó de que de largo plazo, creo que es algo muy importante porque, bueno, de nuestra parte, también de nuestra licenciatura, creo que tenemos ese choque con lo mismo que muchos, así como son los nutriólogos con los productos milagro, a nosotros nos toca lidiar con, pues, con esos que dicen, no, con estos 5 ejercicios te va a quitar el dolor de espalda, o con eso se va a quitar esto. O Sí. incluso de que tienes que usar esto para sentirte mejor. Y es como de, ok, te va a ayudar en el momento. Claro. Pero en un año, 6 meses, pues vas a seguir igual o incluso peor. Entonces es como luchar con esos cambios, ese estilo de vida, también desde nuestro punto de vista, desde lo que nosotros vemos, pues sí es algo que también chocamos mucho, porque hay muchas cosas que la siguen promoviendo y que dices, eso en realidad va a perjudicar y va a perjudicar mucho, pero como lo ves muy bonito, como lo anuncian muy bonito, al igual que Exacto. esos de que dicen el Sí. antes y el después, Claro, no, sí. en 30 días bajó 10 kilos. Y dices, wow, ¿no? Como que dices, ¿será cierto o no será? Y entre eso y no, mucha gente lo prueba y pues acaban bastante mal. Claro, ¿no? La mercadotecnia vende, definitivamente. Sí, vende bastante. Vende mucho, pero creo que también eso influye mucho en parte el conocer del tema, ¿no? Ahorita que dices como fisioterapeutas, pues también ya sabiendo más acerca del tema, pues te das cuenta cuando alguien está recomendando algo erróneo. Igualmente pasa con nosotros cuando estudiamos nutrición, de pronto ya te das cuenta, no, pues esta creencia de la gente en general no es buena, ¿no? O estas acciones que hacen o recomendaciones no son saludables. Entonces te permite ser más consciente de muchas cosas y a veces nos genera ese conflicto, ¿no? De, ¿cómo pueden estar recomendando esto, no? Nosotros lo vemos mucho, en mi caso, yo que también me gusta mucho el ejercicio, estuve ya algunos años ahorita, ya lo dejé 2 meses, pero pienso regresar al gimnasio. Veo de pronto que en el gimnasio hay un montón de información que a veces es errónea. Sí. Y no solamente de parte de los... Siempre le hemos echado la piedra a los pobres instructores, entrenadores, pero también en la propia comunidad, o sea, los miembros del gimnasio que han probado infinidad de cosas, empiezan a compartirlo a veces con las personas y se vuelve como una especie de te paso mi remedio que me funcionó. Ajá. O yo hice esto, hice esta dieta, fui con tal persona y te lo comparto, y de pronto es como, para nosotros que somos nutriólogos, es como, no, pues eso está mal, ¿no? Debería de individualizarse y debería de acudir con el nutriólogo o al menos hacer como algo más serio, es tu salud, ¿no? Pero la verdad es que en el tema de alimentación, voy a contarles algo que hace unos años me gustó mucho en un congreso, el Día del Nutriólogo. Me conecté a una plática y hablaba una ponente que es nutrióloga reconocida, no me acuerdo de su nombre ahorita. Decía que en la nutrición casi todos nos sentimos con el derecho de hablar, porque todos comemos, ¿no? Todos hemos tenido experiencias con la fibra o con, no sé, tal producto, o hemos visto información en internet, o mi prima hizo esta dieta y le funcionó. Entonces todo el mundo habla de la dieta o haz esto, ¿no? Me duele el estómago, tómate esto, mira, a mí me funcionó, tengo ardor, tengo agruras, bueno, échate este té, o tengo el abdomen muy lleno de gas, pues come tal cosa, ¿no? Come perejil, come cilantro, échate un ajo, ¿no? Ese tipo de creencias y conocimiento poblacional, pues a veces hace que todo el mundo quiera meter su cuchara en donde pues el nutriólogo o alguien que estudió debería también de ayudarlos, ¿no? Lo que me dio más risa de este comentario es que decía, bueno, todos nos sentimos con el derecho de hablar de la alimentación, pero no como en otras profesiones. Por ejemplo,
no es común ver a alguien que llega a una obra y le dice, oiga maestro, es que ese concreto está mal, yo hubiera comprado tal otro, o Sí. creo que el colado lo están haciendo mal porque yo vi en TikTok que es al revés. Entonces creo que es como bastante curioso, ¿no? Pero sí es cierto, es algo a lo que nos enfrentamos mucho cada día y en muchos lugares. Y es que es muy difícil cambiar ese tipo de creencias en la gente, Sí. porque ellos se basan mucho en el, a mí me funcionó. Sí, Y evidentemente. como a mí me funcionó, también te va a funcionar a ti, pero no sabes en realidad qué impacto vas a tener en las otras personas, sobre todo el impacto negativo, porque a veces hablamos como por hablar, sin medir las consecuencias de... Y se da mucho en los gimnasios también, que te vas dando cuenta de que hay veces que el que está bien ponchadote es como el que le empieza a poner la rutina a todos. Y como de... Yo quiero estar así. Y como dices, no, es que él sí está así. Sí, Entonces, sí, al que sí. le tengo que hacer caso es a él, porque él sí está así, cuando en realidad a veces ponen pues, rutinas que ves y dices, wow, los van a acabar lesionando. Y creo que pasa mucho, y es algo que tristemente se ve diario. Sí, la verdad, Ese sí. tipo de creencias, ese tipo de situaciones que al final de cuentas, incluso mediano y largo plazo, es cuando afectan a la persona. Y bueno, hablando de los mitos, Ya que estamos entrando en esto. Seleccionamos algunos mitos, entonces son poquitos, que creo que muchas personas hemos conocido, hemos creído, y pues queríamos saber sobre usted qué nos podría hablar de estos mitos. A ver, ¿cuáles mitos tiene? El primer mito es el de comer pan engorda. Comer pan engorda. Uy, buenísimo mito. Bueno, no, en realidad yo creo que es una creencia popular, ¿no? Ya de muchos años. Tiene una parte como de sustento, podríamos decir, porque sí hubo investigación detrás de eso. Hace muchos años hubo un doctor que se apellida Atkins, que creó por ahí la dieta Atkins, y de ahí fue muy sonada en Estados Unidos. Me acuerdo que cuando yo estudié nutrición nos ponen como a estudiar toda la historia de las propuestas de alimentación y demás, y en esta dieta Atkins la propuesta era reducir los carbohidratos a un 5% de la dieta, es decir, que la mayor parte de tu plato va a ser proteínas, va a ser grasa, verdura, y la parte de carbohidrato, incluyendo el pan, la tortilla, los derivados, sería una porción muy corta. Se puso en marcha esta dieta en los 80s, en Estados Unidos, en otros lugares, y tuvo resultados en donde las personas empezaron a reducir drásticamente el peso corporal, pero pues después empezaron a haber como complicaciones, ¿no? Efectos adversos, dolor de cabeza, hipoglucemias, te sentías mal, el paciente recuperaba el peso posteriormente, entonces había como ahí cosas que no empezaron a ser útiles. ¿Qué pasa? Bueno, en México, pues de pronto quienes empiezan a trabajar en esto de nutrición, pues dicen, mi paciente como que no baja, le voy a hacer una dieta sin carbohidratos. Y de ahí viene como conocimiento popular de que el carbohidrato engorda, porque se empieza a pensar, bueno, si yo como tortillas, si yo como pan, voy a engordar. La respuesta sería que no, en realidad el pan por sí solo, al igual que cualquier otro alimento, tortilla, arroz, papa, no engorda. El problema es, creo que dijeran, la dosis es el veneno, siempre lo he dicho, no es lo mismo comerme una tortilla o 2 tortillas a comerme medio kilo de tortillas en una comida, ¿no? Hay gente que come 10, 15 tortillas en una sola sentada. Entonces creo que ahí estaríamos hablando del tema de la cantidad, no solamente de que el pan engorda, ¿no? Entonces es un mito, lo confirmo, es un mito el hecho de que el pan engorda. Sería más bien fijarte en la cantidad y la frecuencia con la que lo haces. Sí, porque hasta ya incluso salen muchos de que empiezan a quitar el pan y ponen lechuga o tacos de lechuga. Sí. No, no lo hagan. Satanizan mucho No. el pan, sí, o la tortilla. Fíjate que yo estoy peleado con esas versiones de fit, ¿no? Yo siempre, cada que veo en Instagram o algo, yo ahí he hecho pleito, porque digo, es que no es bueno que le compartan a las personas versiones light. Estaba viendo el otro día un gansito light y dije yo, ¿a qué sabrá esa cosa? Eso no es un gansito. Y es que en realidad, ya viéndolo desde el punto de vista de conducta alimentaria, la persona a veces cuando tiene un antojo muy concreto, que es hoy, sábado, se me antojó un gansito, quiero comerme un gansito en el día, y te salen con una versión light que no sabe ni siquiera bien, no te va a calmar ese antojo y al rato vas a querer comerte otra vez ese gansito, o lo vas a comer incluso en más proporción,
o va a ser más frecuente en tu día. Entonces creo que es bueno a veces decirle a la persona, no pasa nada, puedes comerlo, sé consciente quizás de no comerte, si son los pingüinos no te comas los dos, si es el gansito no te comas a lo mejor toda la pieza, o trata de moderar tu dieta, pero no hagan eso de dieta. Bueno, sería mi opinión. Un consejo. Un consejo. Bueno, ya mencionando esto de las proteínas, de que mencionaba de la dieta que metían mucha proteína, ¿qué opina usted de que el comer mucha proteína o el consumir proteína de manera externa como en un suplemento afecta a los riñones? Ok, ese es también otro mito, otra creencia, ¿no? También en las personas. Lo que ocurre con esto de la proteína es que sí sabemos fisiológicamente que si rebasas el requerimiento de proteína en tu día, va a haber algo que se llama excreción urinaria. Entonces quiere decir que tu riñón a través de la orina va a empezar a sacar esa proteína que ya no requirió, ya no ocupa. Pensamos a veces que para ponerme mamado y bien fuerte voy a necesitar comer más proteína o echarle más polvo a mi batido, pero hay un cierto tope, que en los últimos estudios de nutrición deportiva, quienes conocen más allá del tema no me dejarán mentir, pero hay algunas recomendaciones de 2 hasta a veces 2.5 gramos de proteína por kilogramo de peso, algo que sería comer una buena cantidad de carne en tu comida, quizás 2 veces la palma de mi mano, y echarme a lo mejor durante el día una toma de proteína o máximo 2, pero hay gente que hace esto a dosis estratosféricas, se toma la proteína en el desayuno, la cena, en la comida, se sirve 200 gramos de carne a cada rato. Entonces está haciendo una sobrecarga de proteína que su riñón va a eliminar. Como tal, no hay una enfermedad automática, o sea, no vamos a decir que el paciente va a tener inmediatamente un daño renal, pero sí es cierto que ese filtrado, a partir de hacerlo constantemente, puede empezar a hacer trabajar más tu riñón. Entonces creo que de ahí viene como la creencia de que te vas a dañar tus riñones, las mamás sobre todo, ¿no? Que Sí. es, no tomes esa proteína porque es malo y no sé qué. Y en realidad se puede solucionar sabiendo elaborar tu plan de alimentación. O sea, sí puedes tomar proteínas, sí puedes llevar una dieta para hipertrofia, para ganancia muscular, pero sí les recomiendo que vayan con un nutriólogo para que les haga el cálculo bien y no estén tirándolo, porque pues es como, no tiene caso, ¿no? Comer más proteína, gastar más dinero y lo vas tirando al final. Sí. Bien, vamos con el siguiente mito. Si cenas después de las 8 de la noche, vas a engordar. Ese me suena a Bárbara del Regil. Ese es el mito, sí, ese fue el mito de la pandemia, y bueno, ya de tiempo atrás, pero no tiene nada de cierto, porque sería como decir que el metabolismo se cerró a las 8 o 6 de la tarde. Tenemos una ruta, bueno, metabólicamente empezamos a utilizar lo que comemos, y eso pasa durante todo el día. Se había dicho que la fruta engorda en la noche porque el índice glucémico es más en una fruta, quiere decir que tiene más azúcar y eso hace que se convierta más rápido en grasa y se vaya a donde no queremos, a los gorditos. Pero en realidad, pues las porciones de fruta que se comen no son tan altas. No creo que alguien se coma una sandía en la noche, una sandía completa, o un melón completo y 2 manzanas, no sé. Entonces, de hecho, en realidad el aporte de carbohidratos y de calorías no es tanto en una fruta comparado, quienes somos de Oaxaca, con irnos a cenar una tlayuda y echarnos unos tacos o echarnos la coca, porque en esa cena que a veces no nos damos cuenta, sí van más calorías que comiendo una porción de fruta. Entonces, descartado ese mito, bueno, desmentido, no se sube de peso por comer en la noche fruta. Sí, luego son los más dignos los que, ¿no? También esa parte de la sandía en la noche te hace daño. Pero bien, sí, que se echan sus 10 tacos y su coca. Eso no les hace daño. Eso sí no hace daño. Exactamente. No nos hace daño. Y otro de los mitos, bueno, que creo que igual ha sonado mucho ahora es lo del ayuno intermitente, de mantenerse en ayuno por una buena cantidad de tiempo y ya pues después romper el ayuno que según para... Claro, fíjate que ese es un tema bastante interesante. Ojalá lo podamos hablar después porque sí, da para mucho ese tema. Sí hay investigación, incluso en congresos de prestigio y simposiums han hecho revisiones metodológicas de este tema, porque sí se ha demostrado, por ejemplo, que el ayuno puede ayudar a las personas a reducir sus niveles de azúcar. Quienes tienen diabetes pueden regularse bastante bien, quienes tienen presión arterial o una enfermedad metabólica pues
ven beneficios haciendo un ayuno regular que podría ser de 8 horas, creo que son 16, 8 el promedio, que serían 16 horas en las que puedes comer, 8 en las que no comes, que es lo que dicen los expertos, es lo que hacemos regularmente. Sí. Nos vamos a dormir y en esas 8 horas de sueño no comemos, es un ayuno entre comillas, pero sí cuidamos lo que vamos comiendo durante las otras 16 horas, que es el ayuno intermitente más fácil de realizar. De ahí hay muchas otras propuestas, que 20 horas, 24, o sea, hay varias como ventanas de alimentación, pero lo que yo he visto en mi experiencia y lo que comparto con las personas es que este tipo de estrategias no son para todos, porque al igual que la dieta cetogénica, que el piñalín, que el bariatra, hay a quien sí le funciona, pero hay otro al que quizás no le va a funcionar o no lo va a lograr, se va a poner mal, se va a descompensar, se va a poner de malas. Entonces creo que ahí hay que ver para quién, y yo diría que más que mito, sí es quizás un tema que podría resolverse con la individualización, o sea, que el paciente vaya con alguien que le sepa orientar y le diga, ¿sabes qué? ¿Sí te conviene? O ¿sabes qué? No, por esto, esto y esto. Ok. O sea que, pues no es tan mito, No es es tan más mito. de ver a quién le funciona, ¿no? Exacto, porque te podría decir es un mito, pero no, hay por allá alguien quizás que me diga, oye, no, a mí sí me funcionó y yo estoy mucho mejor que antes. Y está bien, ¿no? A lo mejor le fue bien, pero otro que está en su sillón sentado, a lo mejor sin hacer ejercicio y que tiene excesivamente peso corporal, a lo mejor pues no va a ser una buena idea. Sí. Sí, tienes razón. Son cosas que a veces ignoramos o a veces creemos que, pues, ¿no? ¿Cómo se dice? Lo satanizamos. Ajá, Sí, pero Sí. es esa parte. Y bueno, lo último, el último mito sería que está relacionado a cosas que ya hemos hablado, que es de, para bajar de peso debes dejar los carbohidratos. Creo que es esa parte también de la dieta keto. La dieta keto y la dieta cetogénica. Fíjate que la dieta keto fue como, no sé cuánto tiempo nos queda. Tenemos. En la dieta cetogénica salió como una alternativa. Idealmente fue pensada para pacientes que tenían convulsiones, pacientes que tenían enfermedades neurológicas, convulsionaban, y entonces se descubrió que esas personas cuando comían más carbohidratos tenían más riesgo de convulsionar. Entonces los médicos y los nutriólogos hace algunos años pues deciden elaborar un plan de alimentación que no tenga tantos carbohidratos, porque veían, bueno, mientras más grasa, más proteína, el paciente reduce su frecuencia en convulsiones. Entonces fue en la epilepsia donde se empleaba este tratamiento, fue bastante útil. Pero ¿qué descubren? Descubren que estas personas, además de reducir los episodios de convulsión, empiezan a perder peso y entonces pierden mucho tallas, ya no tienen pancita, empiezan a verse mejor físicamente. Y entonces dicen, bueno, esto podría funcionar para el remedio que hemos esperado para la gente que tiene obesidad o tiene sobrepeso, o quien quiere simplemente verse bien para ir a la playa, ¿no? Entonces empiezan a ocupar este tipo de dieta cetogénica, les reducen carbohidratos, incluyendo fruta, tortilla, carbohidrato como la avena, no sé, leguminosas. Y quienes hacen esta dieta entran en un proceso que se llama cetosis, que es no tenemos glucosa porque no hay carbohidratos, y lo voy a decir como muy coloquialmente, el cuerpo empieza a autoconsumir la grasa que tenemos, entonces empieza a reducir la cintura, empieza a haber cambios en el peso muy, muy rápido, algo que motiva a la gente porque siempre queremos ver cambios rápido. Entonces pues sí podría llegar a funcionar. Tiene como, al igual que el caso anterior del ayuno, diría yo, hay que ver a quién sí le funciona y a quién no. Más que un mito, diría que sí los carbohidratos a veces pueden ayudar, reduciéndolos pueden ayudar a la persona a bajar de peso, pero igual hay que incorporarlo a un estilo de vida sostenible, porque no todos logran estar un año en cetosis. A lo mejor lo hacen 3, 4 meses, llegan a su objetivo, el nutriólogo los ayuda a regresar a una dieta normal y ya de ahí pues aprenden a comer verduras, fruta y demás. Pero hay que saber quién sí es candidato y quién no. Entonces también es otra cosa que da mucho de que... Sí, daría mucho que hablar. Es controversial, de hecho. Sí. Y pues bueno, creo que ya por el tiempo
Sí. Estaremos cerrando. No sé si gustaría comentar algo más, algo, promocionar algo. Este es el momento donde puede dar publicidad. Hablando de los consultorios. Sí. Pues gracias por la invitación. Estuvo muy interesante, muy entretenida la conversación. Espero que pues, les hayamos ayudado a conocer un poquito más del tema. Y pues con gusto pueden seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Nutriólogo Carlos Granados, en Instagram como Nut Carlos Granados y en TikTok igual como Nut Carlos Granados. Prometo subir contenido pronto. Entonces van a salir las redes aquí arriba o acá abajo, no sé dónde las ponga Chris, y se los vamos a dejar en la descripción del video y en las publicaciones que estemos haciendo relacionadas al video. Igual, pues esperamos tenerlo en un próximo video para hablar ya, por ejemplo, eso del ayuno intermitente o incluso la relación entre la fisioterapia y la nutrición en los pacientes, sí. En temas un poquito más adelante. Ahorita fue más como presentarlo a usted, ya nos habló un poco sobre pues su formación, ya hablamos un poco sobre mitos y pues en un futuro poder tocar un poquito más de temas ya más específicos. Con gusto. Entonces, bueno, eso sería todo por el podcast del día de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, pues pueden dejarla en los comentarios y se podrían resolver, ya sea en las redes de licenciado Carlos Granados con nosotros o también pues en un próximo video que lo podríamos tocar. Nos vemos. Bye.